Estimado Toni Cantó, concejala de Cultura, coordinador de programación del teatro, concejales, medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta Sala 2 del Teatro Villa de Molina, donde va a tener lugar la rueda de prensa en la que vamos a presentarles la programación del Teatro Villa de Molina para esta temporada desde octubre de 2025 a enero de 2026. Una programación cuatrimestral que ha elaborado el Ayuntamiento de Molina de Segura desde la Concejalía de Cultura y que coincide con el 20º aniversario del edificio donde nos encontramos, 20 años del Teatro Villa de Molina. Y para informarles de todo ello, contamos hoy con la presencia del alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso Hernández, el actor Toni Cantó, gracias por estar aquí, Toni, la concejala de Cultura, María Teresa Hernández Avilés, el coordinador de la programación del Teatro Villa de Molina, Juan Antonio Cerón García. Y para comenzar, tiene la palabra la concejala de Cultura, María Teresa Hernández Avilés. Acompáñanos, por favor. Gracias, Sandra. Buenos días, compañeras y compañeros de la Corporación Municipal, Asociación de Amigas y Amigos del Teatro, miembros del Club de Lectura de Textos Teatrales, actores, actrices, compañías de teatro y representantes de las artes escénicas y, en especial, bienvenido Toni Cantó, a la Asociación ProMúsica y a la Asociación Gastronómica, compañeros y compañeras de la prensa. Es un placer daros la bienvenida como concejala de Cultura a la presentación de la nueva temporada del Teatro Villa de Molina, que abarca de octubre a enero. Antes de dar paso al coordinador de la programación, Juan Antonio Cerón, me gustaría reiterar el compromiso de este equipo de gobierno de la Concejalía de Cultura por ofrecer una programación diversa, de calidad y abierta a todos los públicos. Una programación que busca emocionar, provocar, hacer reflexionar y, sobre todo, acercar el teatro a la vida de nuestra ciudadanía. La programación que presentamos hoy incluye música, danza, teatro clásico y contemporáneo, teatro amateur, teatro musical, magia, danza y humor, distribuidos en 29 espectáculos dirigidos a todos los gustos, edades y sensibilidades. Una programación que vuelve a extenderse más allá del escenario con propuestas paralelas como las cenas de teatro, gracias a la colaboración de los establecimientos gastronómicos de Molina de Segura, que completan así la experiencia escénica con el sabor local. Además, esta temporada, como ya ha anunciado Sandra, llega en un momento muy especial. En noviembre, el Teatro Villa de Molina cumple 20 años. 2 décadas de cultura viva, de proyectos compartidos, de vínculos tejidos con compañías, asociaciones y, sobre todo, con nuestro público. Junto a los espectáculos, continúa también la campaña municipal de teatro educativo, Educateatro, con funciones matinales dirigidas a los escolares, y los ya consolidados Club de Lectura de Textos Teatrales, fruto de la colaboración entre el teatro y nuestras bibliotecas Salvador García Aguilar y Mercedes Mendoza, con Carolina Rubio y Carmen Carrión al frente. Una iniciativa que demuestra cómo la cultura suma cuando camina de la mano. Concluyo reiterando mi agradecimiento a nuestro alcalde, José Ángel Alfonso, por su firme compromiso con la cultura. Por supuesto, gracias a los profesionales que nos acompañan esta temporada, como el actor Toni Cantó, al que agradezco su presencia en este acto. A las compañías de teatro, a Fatiamur, ProMúsica, el ICA, el INAEM, la Asociación Gastronómica de Molina de Segura y, cómo no, a mis compañeros Juan Antonio Cerón, Norris, Raúl y Pedro y, como no podía ser de otra manera, al público que asiste, se emociona y mantiene vivo el teatro. Nada más que invitar a los vecinos y vecinas de Molina de Segura y también de otros municipios a disfrutar de esta nueva temporada. Que el Teatro Villa de Molina siga siendo un lugar de encuentro, de emoción y, sobre todo, de cultura compartida. Feliz temporada y feliz aniversario, Teatro Villa de Molina. Muchísimas gracias. Gracias, María Teresa. Es ahora
el turno de Juan Antonio Cerón García, coordinador de la programación del Teatro Villa de Molina. Por favor, Juan Antonio. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí, compartiendo este espacio de encuentro en torno a algo que a todos nos une, la cultura y el teatro. Presentamos hoy la programación, como decía María, correspondiente a los meses de octubre de 2025 a enero de 2026. Programación cuatrimestral que en esta ocasión cuenta con una connotación muy especial, y es que es la programación con la que el Teatro Villa de Molina cumple su 20º aniversario, 20 años de historia y trayectoria. Espero y deseo que sea una programación que cumpla las expectativas de calidad y variedad que nuestro público abonado nos demanda, y que en todo caso, bueno, sea o no así, seguiremos trabajando en esta línea, en la línea de intentar posicionar al Teatro Villa de Molina en el punto cultural que todos queremos y creemos que se merece. Dicho esto, paso a comentaros el contenido de la programación. La que tenéis es por orden cronológico, yo lo voy a hacer por bloques temáticos y así facilitamos un poco el trabajo a la prensa. Comenzamos el 18 de octubre con Asesinato en el Orient Express, una adaptación de la novela de Agatha Christie, encabezada por un espectacular reparto, con Juanjo Artero a la cabeza. Continuamos con Lo más hermoso todavía, cierre de la trilogía de Alquibla Teatro, con autoría de Alba Saura Clares y dirección de Antonio Saura. 4x4 de Ron Lala reúne 4 espectáculos en uno, haciendo un recorrido por las primeras obras de esta mítica compañía madrileña. Dentro de los actos del 20 aniversario del Teatro Villa de Molina, el 21 de noviembre, contamos con la presencia de Juan Echanove y Joaquín Climent, con su recién estrenada obra Esencia. Continuamos con Parejas imperfectas, el viernes 28, teatro contemporáneo que aborda el tema de la discapacidad física a través de un elenco compuesto por Lola Baldrich, Marcos Mayo, Mireia Balig y Toni Cantó, que hoy nos acompaña. Querida Ágata narra el encuentro real y casual de la famosa novelista con un misterioso caballero en un pueblo de Tenerife, interpretado por Carmen Morales y el murciano Juan Meseguer. Cosas que caen del cielo es un espectáculo que cuenta con la ayuda a la producción del Teatro Villa de Molina, ya que trata del famoso meteorito que cayó en Molina de Segura en la madrugada del 24 de diciembre de 1858. 6 personajes en busca de autor del premio Nobel Luigi Pirandello es una de las obras más paradigmáticas e influyentes del siglo XX y cuenta con un reparto coral y excepcional encabezado por Ramón Langa y Ruth Gabriel. Y por último, Farra, un espectáculo que celebra la unión del teatro y el circo con una puesta en escena trepidante, y todo ello recomendado por la Red Nacional de Teatros. En el bloque de teatro infantil, el sábado 8 de febrero, nos visitan Adelina y Hop, un espectáculo de títeres de mesa y guante en colaboración un año más con el Festival de Títere Murcia. El Reino del León es un tributo fiel al aclamado espectáculo El Rey León, un musical infantil para todos los públicos. Carlos Adriano y el mago Murphy mezclan la magia con el clown, malabares chinescas, en la quinta gala de magia de Molina de Segura, coordinada por el mago local Domingo Artés. Caperucita y Feroz revisa en clave actual el texto clásico del cuento, adaptándolo al día a día de los más jóvenes. Otro cuento clásico, también en clave musical, nos lo ofrece Blancanieves, espectáculo inclusivo adaptado a la lengua española de signos. Dentro de la campaña municipal de teatro escolar concertada con Educa Teatro, contaremos con 11 espectáculos, tanto en castellano como en inglés y en francés. Mención especial merece hacer la exposición de esculturas de arte reciclado de Fabrizio Azzara, de Teatro Silfo, con una muestra de exposición que permanecerá en el hall del teatro a partir del 6 de noviembre, con talleres de construcción para grupos reducidos de 20 personas. En el bloque de músicas clásicas, bajo la coordinación de la Asociación Pro Música de Molina de Segura, el 23 de octubre, tendremos el concierto de apertura por la Orquesta Sinfónica de Hoser Landkreis, junto
a la coral Día Tesaron. En noviembre hemos programado un concierto, el Concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Banda Municipal de Música de Molina de Segura, y un gran concierto lírico con la participación de la soprano Ainhoa Arteta y el pianista local Pedro Valero. En diciembre tendremos el 29º Festival Coral de Villancicos con el Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach y el tradicional concierto de Navidad interpretado por la Orquesta de Cuerda IMS Mola de Molina. Finalizamos en enero con el también clásico concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia. En el apartado de monólogos de humor abrimos octubre con la presentadora y humorista murciana Kika Frutos y su monólogo La tele que me parió. Y en noviembre con Goyo Jiménez, de la mano del Festival Murcia Sonríe, con el que también venimos colaborando asiduamente desde hace años. También en noviembre contaremos con la presencia de Antonia San Juan y su entrevista con mi hija Mari, cerrando el apartado de humor de esta temporada. Dentro del apartado de músicas modernas contamos nuevamente con un grupo internacional de gran proyección. Se trata del trío francés Exxon Valdés, muy aclamado en diversos festivales europeos. En el teatro aficionado, a través del acuerdo que tenemos y mantenemos con FATEAMUR, que es la Federación de Teatro Aficionado de la región de Murcia, mostramos también nuestro apoyo a estas compañías no profesionales, pero muy ilusionadas con mostrar sus proyectos en grandes espacios escénicos. Con ellos representaremos Caos en Escena, La Verdad, a quién le importa y El Crédito. En el apartado dedicado a la danza, coincidiendo con las fechas navideñas, nos visita la International Ballet Company con La Bella Durmiente de Tchaikovsky, al frente de la cual está la prestigiosa bailarina moldava Cristina Tenentiev. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido el contenido de una programación fruto de un esfuerzo y un trabajo colectivo de todo un equipo al frente del cual está María como concejala y directora, la cual nos trata muy bien. También Norris, coordinador técnico, al pie del cañón, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Pedro, a los mandos de las luces y el sonido, y Raúl, que es mi compañero de oficina desde hace tantos años. Quiero agradecer especialmente en el día de hoy el apoyo con su presencia del actor Toni Cantó, que forma parte de la programación con una de sus obras y que desde el primer momento, cuando le planteamos que viniera a apoyar esta iniciativa, no lo dudó ni un segundo. Así es que gracias a todos y larga vida al teatro. Muchas gracias, Juan Antonio. Cedemos la palabra a continuación al actor Toni Cantó, que, como acaba de decir Juan Antonio, le podremos ver aquí, en el Teatro Villa de Molina, el próximo 28 de noviembre con la obra Parejas Imperfectas. Cuando quieras, Toni. El teatro ha muerto. La primera vez que oí esta frase fue la primera vez que me subí a un escenario. Hace ya, parezco la abuela turuleta, pero hace ya más de 40 años. Me he subido a un escenario más de 2000 veces. Y ya entonces oí aquello de que el teatro había muerto. Lo hilo un poco a cómo ha terminado Juan su discurso, diciendo larga vida al teatro, ¿no? Y me gustaría hacer con vosotros una pequeña reflexión al respecto. Aquella primera función en la que yo trabajaba era una función que se llamaba Los 80 son nuestros, de Ana Diosdado, y la dirigía un grande que se llamaba Jesús Puente. Y Jesús Puente tuvo la amabilidad y la paciencia de dedicarse todos los días durante 1 hora y media, 2 horas a trabajar conmigo, a solas, antes de que llegara el resto de la compañía, que ya era profesional, porque yo estaba muy verde. Y Jesús ya decía, el teatro ha muerto. Luego pasé a una compañía que dirigía José Carlos Plaza y que protagonizaba Concha Velasco, un musical que se llamaba Carmen Carmen. Y allí seguía escuchando yo lo del teatro ha muerto. Y tuve la fortuna de entrar en una grandísima compañía que se armó durante 5 años en el Centro Dramático Nacional, dirigida por José Carlos Plaza, en el que se juntaban 2 generaciones muy distintas. Los mayores, y ahí estaban
Closas, estaba Rafael Alonso, estaba Mari Carmen Prendes y los jóvenes, los que veníamos un poco de la escuela de William Layton y veníamos muy concienciados y muy con el método del Actor Studio. Y estaban Carlitos Hipólito, José Pedro Carrión, estaba Ana Belén, Gómez, José Luis venía de otra escuela distinta, la alemana, y allí se juntaron varias escuelas. Pero yo seguía escuchando el teatro ha muerto. Y recuerdo que ya entonces me contaban que la frase del teatro ha muerto se escuchó ya en la época de los romanos, cuando irrumpió de golpe todo el tema de los gladiadores y todo eso. La gente del teatro se sintió amenazada. Pero luego creo que es algo que hemos escuchado a menudo cada vez que ha irrumpido un fenómeno tecnológico. Cuando llegó la radio, se dijo que el teatro estaba muerto, que no iba a poder competir con una radio que podíamos tener en casa y que no nos obligaba a desplazarnos a ver el hecho teatral. Cuando llegó el cine mudo, se volvió a decir que el teatro estaba muerto, que nadie iba a acercarse a un teatro teniendo la tele en casa. Cuando llegó el cine sonoro, se dijo que el teatro ya, definitivamente sí, ya no iba a superar aquello. Y lo mismo se dijo cuando llegó la tele. Y lo mismo se dijo cuando llegaron las nuevas tecnologías, el streaming, internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora lo estamos escuchando, no solo con el teatro, sino con muchas otras cosas, con la llegada de la inteligencia artificial. Y se dice, y es cierto, que pronto se harán, ya se han hecho, de hecho, documentales, películas o cortometrajes hechos y programas de televisión solo con inteligencia artificial. Y yo creo que eso que va a suceder ahora y que hace que se desdibuje mucho la frontera entre lo que es real y lo que no solamente no es una amenaza para el teatro, sino va a hacer que la gente le dé más importancia todavía al hecho teatral. Porque yo creo que el teatro, como sucede con los conciertos en la música, es el único espacio donde realmente podemos escuchar las historias que nos cuentan en viva voz y de veras. Podemos ver a seres humanos de carne y hueso viviendo una historia. Y podemos, como decía Shakespeare en Labios de Hamlet, sentirnos reflejados en ella y aprender de ella y emocionarnos con ella. Así que yo creo que todas esas amenazas que han hecho que el teatro, como decían aquellos actores con los que yo trabajé, mantuviera una mala salud de hierro, decían, todas esas nuevas tecnologías no nos van a poner en peligro, ni mucho menos, sino van a seguir haciendo que por contraste el teatro siga estando cada vez más vivo. Y yo siempre hago la reflexión de que si el teatro está cada vez más vivo, es gracias al trabajo de los actores, los directores, los técnicos, los productores, que han sabido, a través de los años, de los siglos ya, encontrar cuáles eran los temas en los que la sociedad se iba a ver reflejada, encontrar el delicado equilibrio entre entretener y además darnos cierto tipo de lecciones y hablarnos de todo, ¿no? de filosofía, de política o solamente de aventura y entretener, que yo creo que es algo que debemos reivindicar sin complejos, ¿no? A veces me fastidia mucho ir al teatro y que estén metiéndome turras ideológicas. Yo quiero que me diviertan, que me entretengan y luego ya que me metan algo más, pero primero que me entretengan. Y digo esto porque a menudo se habla del papel importante que han tenido los actores, los directores, los productores y los técnicos en conseguir que el teatro siga vivo y se mantenga vivo y siga entreteniendo a la gente y siga haciendo pues que cada vez seáis más abonados, como está pasando aquí, que cada vez venga más gente a ver los espectáculos y que por lo tanto también haya una parte importante de actores de toda España, de directores, de técnicos, que podamos vivir de esto, ¿no? Y eso siempre se pone en valor, pero yo hoy querría aprovechar que estoy aquí con vosotros para poner en valor otra parte, porque esta es la parte de los contenidos y creo que es una parte muy importante, pero luego está la parte de los continentes, de un teatro como este, que lleva 20 años ya en pie, o de un festival como el que vosotros tenéis, que lleva más de 50. Molina de Segura tiene el segundo festival más longevo de España, después solamente de Mérida, lo cual tiene un valor absolutamente brutal, funcionando incluso cuando sufrimos la pandemia y cuando muchísimas compañías y productoras se fueron al garete y aquí mantuvisteis, a pesar de todo, en streaming, el festival. Y yo estoy convencido de que para muchas compañías fue la diferencia entre la vida y la muerte, porque aquel momento fue muy duro para nosotros. Entonces yo quería terminar el discurso, aparte de hablaros de mi función,
he venido a hablar de mi libro, como decía aquel. Yo quería terminar el discurso reivindicando el papel de la buena gente que lleva estos contenedores culturales, de los programadores como Juan, de la concejala y del alcalde que le dan la oportunidad a Juan y los medios también económicos y hacen esa apuesta por la cultura en un pueblo como este para que las compañías puedan seguir viniendo y seguir enseñando su trabajo. Y reivindicar también el papel que tienen los técnicos de estos lugares, el personal de sala y sobre todo la apuesta por mantener en toda España una red de teatros que os aseguro que hacen que los actores nos sintamos como en casa en muchos lugares. Y yo quiero reivindicar también el papel de la región de Murcia, porque os aseguro, y de verdad que no lo digo por estar aquí, que la región de Murcia es uno de los lugares en España donde existe una red de teatros en los que hay lugares tan distintos como este, que es un lugar moderno, equipadísimo y brutal, o como el de otro en el que he trabajado hace nada, semanas, Yecla, que es un teatro antiguo, que es una verdadera bombonera donde todos estamos deseando volver a trabajar. Entonces, siempre hablamos de los contenidos, pero yo quiero reivindicar a los continentes y a la gente que os dedicáis a la labor de gestión cultural y a los alcaldes y a los concejales y concejalas que apostáis por esto, que es tan bonito y que yo sí que creo que es tan necesario para la sociedad. Y por último, quería hablaros de que me siento muy privilegiado de formar parte de una programación como esta, porque verme al lado de gente a la que conozco y con la que he trabajado, como Juan Echanove, como Joaquín Climent, como Ainhoa Arteta. Con Ainhoa no he trabajado, no me da la voz para eso, pero la conozco, con la gente de Ron Lala, con Juanjo Artero o con otros muchos. Para mí estar en una programación de lujo y buenísima como esta es un auténtico privilegio. Y quería terminar hablándoos muy brevemente de la función e invitándoos a que vengáis a verla en octubre. Es una función que se llama Parejas Imperfectas. Es una función que trata de la discapacidad. Yo que lo dejé hace ya casi 3 años, yo que estuve una temporada en política, una de las cosas en las que más me sentí tocado en mi corazón y con las que más aprendí fue cuando estuve en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados. Y el contacto con esa parte del trabajo a mí me afectó mucho, porque entendí que yo era un privilegiado que no vivía una realidad que millones de personas viven en este país, porque o bien sufran una discapacidad o porque un familiar suyo la sufra, la padezca. Y me gustó mucho cuando recibí este texto, porque ya veréis, es un texto que trata el tema sin caer en el dramón, con dureza, pero también con mucho sentido del humor. Y es un texto que trata a la discapacidad de una manera muy bonita. Es un premio Pulitzer, es un textazo de una mujer de nombre impronunciable, una polaca emigrada a Estados Unidos, que trata de la historia de 2 parejas. No son parejas sentimentales, son cuidador y persona con discapacidad. Yo cuido a Lola Baldrich, con quien había trabajado, y me pongo otra vez en modo abuela cebolleta, hace tropecientos años en una serie que hice que se llamaba 7 vidas, y para mí ha sido un placer volver a trabajar con Lola, que es una actriz impresionante. Y la otra pareja la arman, la trabajan una chica que se llama Mirela Balic, que trabaja en muchas series, una de ellas Élite, que ha tenido mucho éxito y tal, con un personaje que yo os pido por favor que no os perdáis. Es un chico que se llama Marcos Mayo, que tiene una discapacidad, tiene parálisis cerebral, y con quien trabajar está siendo para mí una lección de vida. O sea, yo no tengo escenas con él, pero yo comparto camerino con Marcos. Y Marcos Mayo, esta es su 3ª función de teatro y ha escrito y dirigido otra. Y para mí, ver una persona como Marcos Mayo, que tiene esa discapacidad, esa parálisis cerebral, que es una discapacidad física, y con lo duro que es ser actor, yo siempre digo, ostras, cuando Marcos dijo, papá, quiero ser actor, ¿qué le dirían en casa, no? ¿Qué le dirían en su entorno? Y sin embargo el tío lo peleó y ahí sigue estrenando una función tras otra y trabajando junto a nosotros y dándonos una lección vital día tras día y sobre todo siendo un personaje absolutamente divertido y emocionante cada vez que nos juntamos con él. Entonces yo os invito para conocer la historia de 4 personajes que habla de muchos tipos de discapacidades, porque sí, Marcos tiene una discapacidad física, tiene parálisis cerebral. Lola interpreta a una persona que por un accidente de tráfico ha quedado en silla de ruedas y tiene otra parálisis
y tiene otra discapacidad física también. Pero luego hay dos personajes que son los que interpretan Mirela y el que interpreto yo, que en cierto modo, no es lo mismo, pero en cierto modo también sufren una discapacidad. Yo sufro una discapacidad emocional porque interpreto a un personaje que es incapaz de estar solo y se mete en muchos líos por eso. Y Mirela sufre otro tipo de discapacidad, que es la discapacidad que sufre una inmigrante que ha venido aquí a buscarse la vida, a trabajar y que no llega a la supervivencia siquiera, una discapacidad, si quieres, económica. Y esas historias que cuenta esta autora de esas dos parejas, de estos 4 personajes, os aseguro que os tocarán el corazón, pero también os van a arrancar muchas carcajadas y muchas sonrisas. Os invito y espero que vengáis a verla cuando estemos aquí en octubre. Y termino dando de nuevo las gracias al alcalde, a la concejala y a Juan por habernos no solamente invitado a mí en representación de la compañía a este acto y a esta presentación, sino por haber contado con nuestra función de teatro, pero sobre todo por seguir apostando por el teatro. A vosotros también os quiero dar esas gracias porque si no apostarais por el teatro no estaríais aquí. Gracias a todos. Muchas gracias, Toni. Para cerrar esta rueda de prensa interviene el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso Hernández. Cuando quieras. Muchas gracias. Tengo que confesaros que los espacios públicos que más me gusta visitar cuando tengo oportunidad es este teatro. Imagino que vosotros pensaréis también lo mismo. Visitar un teatro transmite mucho. Hay mucha vida en estas paredes, muchas obras, muchos sentimientos, muchas actuaciones, ¿no?, detrás, ¿no? Y si además tengo que venir a presentar la programación que se va a hacer para los próximos meses, pues ya es un lujo, un lujazo poder estar aquí. Yo, antes de nada, pues quiero agradecer, por supuesto, el gran trabajo que hace María como concejala de Cultura y Juan como coordinador de la programación de cada temporada de este teatro. Sabéis que os lo digo siempre, pero lo voy a repetir ahora con más fuerza. Me siento muy orgulloso de vosotros